Bienvenido a tu programa Aprendamos en Casa. El día de ahora, en tu asignatura de Ciencia y Tecnología, vamos a desarrollar un contenido muy interesante. Tiene relación con las clases de días anteriores. Vamos a hablar sobre mecanismos de transferencias de calor. Si bien las semanas pasadas hablamos sobre temperatura y cambios de fase, pero ¿qué sucede en esos procesos? En esos procesos surgen cambios de temperatura y esos cambios de temperatura los podemos manifestar en mecanismos de transferencia de calor, que hay tres, que son convección, conducción y radiación. ¿Te interesa conocer más sobre el tema? Pues despertemos tu curiosidad. Cuando una persona cocina y quiere tocar el recipiente donde está cocinando, probablemente él siente un cambio de temperatura. ¿Será este un mecanismo de transferencia de calor? Por otra parte, cuando la temperatura en nuestro ambiente está muy alta, es común que nosotros encendamos un ventilador. ¿Será este un mecanismo de transferencia de calor? Y si es así, ¿cuál sería? Por otra parte, cuando comes un helado, normalmente cuando lo sacas del refrigerador, se empieza a derretir. ¿A qué se debe que se derrite? ¿Será por una transferencia de energía? Bueno, para contestar todas estas preguntas, acompáñame al laboratorio y vamos a realizar unos experimentos. Vamos a experimentar el mecanismo de transferencia de calor por conducción. Para ello, nos vamos a auxiliar de los siguientes materiales. Tenemos un soporte universal, una varilla, una vela que nos va a servir como fuente de energía térmica y una pinza. También vamos a necesitar lo que son unos jacks, que como puedes observar ya están adheridas a la varilla. Y para adherirnos hicimos uso de plastilina. Entonces colocamos plastilina y fuimos adhiriendo los jacks. Ahora bien, vamos a encender o activar nuestra fuente de energía térmica y observa lo que pasa. En ese caso, lo que está sucediendo es un intercambio o un aumento de la temperatura. Que ese aumento de la temperatura lo sufre nuestra varilla. Entonces, a medida va aumentando la temperatura, hay una transferencia de energía. En este caso, como es de contacto, es por conducción. Entonces, vamos a observar, vamos a esperar un poco que esa energía se vaya trasladando por la varilla hasta que esa energía empiece a dilatar lo que es la plastilina. Y vamos a observar qué es lo que pasa cuando la plastilina se dilata. Muy bien, ¿observaste cómo uno de los jacks cayó? Muy bien, eso se debe a que la energía o la transferencia de energía por conducción en este caso, o cómo se transfiere el calor por conducción o por contacto de dos materiales, hizo que la plastilina se dilatase. Al dilatarse, el jack tuvo más espacio de movilidad y cae por su peso. Ahora bien, acabamos de hablar de energía en tránsito. Probablemente esa energía en tránsito, o ya te lo han definido, que es calor, pero
el calor no es una sustancia que nosotros podemos percibir. Para ello, te invito a que observes el siguiente dato. Recordemos que el calor no es una sustancia. Si nos sentamos en una silla caliente o fría, esta no posee calor, ni tampoco nuestro cuerpo. Solo se ha detenido la transferencia de calor entre ambos cuerpos. Ahora vamos a realizar el siguiente experimento, donde trataremos de observar cómo se manifiesta la transferencia de energía por convección. Para ello, nos vamos a auxiliar de los materiales que tenemos en la mesa. Utilizaremos una pinza, un recipiente con tapadera, un vaso con agua a temperatura ambiente, colorante y agua a una temperatura mayor a la temperatura ambiente, o como le conocemos, agua caliente. Para iniciar el experimento, vamos a colocar agua caliente en el recipiente pequeño. Luego que le colocamos agua, agregaremos unas gotitas de colorante. Agitamos un poco y terminamos de llenar el recipiente pequeño con agua caliente. Ahora, con la ayuda de la pinza, vamos a introducir el recipiente pequeño al vaso con agua a temperatura ambiente y observa qué sucede. Como puedes observar, hay un ascenso del agua caliente que lo identificamos por medio del colorante, que nos indica que la temperatura o el agua que tiene una temperatura mayor es la que asciende y por ende aquella que tiene la temperatura menor desciende. Entonces ese es un proceso que en algunos casos se da de manera cíclica y así es como se da la transferencia de calor por medio de convección, que en algunos casos también le dicen corrientes convectiva. Ahora bien, como acabamos de decir que todo depende de un cambio de temperatura, veamos qué nos dice nuestro amigo Nico respecto a la energía en tránsito. El calor es una forma de energía que se transfiere entre objetos o sustancias que están a distinta temperatura, desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Por eso decimos que el calor es energía en tránsito. Gracias, Nico, por aclararnos que el calor es una energía en tránsito y también tiene que ver con los cambios de temperatura. Y dependiendo de en qué objetos esté interactuando, puede ser por convección, cuando hay movimiento de fluidos, y por conducción, cuando están en contacto dos materiales o más. En este caso, ahora vamos a experimentar lo que es la radiación. En el caso de la radiación, no necesariamente tiene que haber un intercambio de fluidos o un contacto entre dos materiales. ¿Por qué? Porque la radiación se transmite a través de ondas electromagnéticas y como lo hemos observado en los otros mecanismos de transferencia de calor, lo podemos manifestar por un cambio de temperatura. Para ello vamos a hacer el siguiente experimento utilizando los siguientes materiales.
un termómetro, un soporte universal, una pinza universal y nuestra fuente de energía térmica, que vamos a utilizar una vela. Para iniciar, vamos a observar la temperatura que nos da el termómetro, que sería la lectura de la temperatura de nuestro ambiente. En este caso, tomamos la lectura y sería una lectura aproximadamente de 21 grados Celsius. Ahora pasamos a activar nuestra fuente de energía térmica y vemos qué cambio o qué lectura da nuestro termómetro. Observemos. Esperamos un tiempo mientras nuestra fuente de energía térmica emite radiación. Luego de pasado un tiempo, vas a observar de cómo cambia la lectura de nuestro termómetro. Tomamos la lectura, que en este caso sería aproximadamente de 30 grados Celsius. Como puedes observar, hemos pasado de aproximadamente 21 grados Celsius a tener alrededor de 30 grados Celsius. Quiere decir que hay una transferencia de energía por radiación y como puedes observar, nuestra fuente de energía térmica no está en contacto con nuestro termómetro. Quiere decir que está a cierta distancia. Entonces, de esa forma, nosotros podemos manifestar la transferencia de energía por radiación. Ahora, pasemos a ver qué es lo que hemos aprendido en esta teleclase. Acompáñame. Ahora hemos aprendido sobre mecanismos de transferencia de calor. Todos tienen la particularidad de que dependen del cambio de temperatura. El primero que experimentamos fue el de conducción, donde necesitábamos tener en contacto uno o dos materiales, que uno le cede a calor a otro, dependiendo de su temperatura. El siguiente fue el de convección, que el de convección se manifestaba a través del movimiento de fluidos. Y por último, vimos el de radiación, que ese se manifestaba a través de interacción de ondas electromagnéticas. Muy bien. Desafortunadamente hemos llegado al final de esta teleclase, pero te esperamos la siguiente semana aquí en tu programa Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.